Bien, esta noche empezamos con algo un poco más sombrío, una época de enfermedades, penurias y comidas humildes. Nos adentraremos en la auténtica experiencia cotidiana de la Edad Media. Olvídense de la versión romántica de caballeros y castillos. En realidad, la mayoría de la gente no aguantaría ni un solo día. Antes de empezar, si de verdad disfrutan de este tipo de contenido, no duden en mostrar su apoyo y compartir desde dónde lo ven y qué hora es. Siempre es interesante ver la variedad de personas que lo sintonizan. Ahora, atenúen las luces, enciendan un ventilador para crear un poco de ruido ambiental y comencemos este viaje juntos. Bienvenidos al año 1325. Lo bueno, estás vivo. Lo malo, las pulgas también. Te despiertas en un colchón de paja medio descompuesto, lleno de bichos y heno, que aún conserva el olor del suelo del granero que una vez fue. Sin ropa de cama de lujo, sin almohadas, solo una manta de lana que no ha visto agua ni jabón desde el invierno pasado, ahora más pesada de suciedad que un ternero joven. Una campana de iglesia a lo lejos te despierta bruscamente. Es la versión medieval de un despertador, más fuerte y de alguna manera más cruel. Tu casa es una cabaña de madera de una sola habitación sin ventanas, donde conviven toda tu familia, algunos animales y un ejército de insectos. El aire es una mezcla acre de bebida rancia, sudor, ganado y la ominosa posibilidad de moho. No hay velas aromáticas y aunque existieran, se derretirían en el suelo de tierra. Estirarse es mala idea. El frío aprieta y te duele el cuerpo. A los 22 años, eres de mediana edad. Tus articulaciones crujen y estallan como una carpintería mal cuidada. Salir de la cama es un peligro en sí mismo. El suelo está empapado por la lluvia que se filtra por el techo o cubierto de quién sabe qué de las gallinas. Descalzo, ahora eres solo una parte más del ciclo. La privacidad es inexistente. Toda tu familia, además de un primo invitado de toda la vida, se despierta a tu lado. No hay dormitorio, ni cortinas, solo un espacio compartido y caótico. Bienvenido a las mañanas en la época medieval, donde la soledad es un mito y nunca estás solo, gracias a los roedores, los parásitos y la multitud de familiares que te rodean. Y esto es solo el principio. Has logrado salir de tu cama improvisada. Es hora de responder a la llamada de la naturaleza, y no es precisamente de buena educación. Dile adiós a cualquier concepto de baño, sin asiento, sin cisterna, sin papel, ni siquiera la comodidad de un desatascador reticente. Usar el inodoro en el siglo XIV era en parte un desafío de resistencia, en parte un evento social. Como campesino, tu baño probablemente sea un cubo de madera detrás de tu casa, ya rebosante por la mala comida de algún familiar. El olor es indescriptible. Después de hacer tus necesidades, arrojas el contenido a la calle. Sí, a la calle. Se espera que grites una advertencia en francés antiguo, aunque nadie se mueve lo suficientemente rápido como para evitarlo. Las calles funcionan como alcantarillas abiertas, ríos de desechos y líquidos no identificables. Si tu pueblo tiene letrinas comunitarias, tienes un poco más de suerte, pero significa sentarse codo con desconocidos en un retrete mal ventilado. La privacidad no existe, tampoco la higiene. Aquí no hay papel higiénico, solo paja, trapos, musgo o tal vez un retazo de tela con suerte. A veces nada en absoluto. Tiene sentido porque estrechar la mano no era precisamente popular. Ni siquiera los habitantes de los castillos se libraban. Usaban un retrete, un agujero en la pared que dejaba caer los desechos en el foso. Un sistema ingenioso hasta que los enemigos lo descubrieron y lo usaron como punto de entrada.
Sin importar tu estatus, usar el baño en la Edad Media era una experiencia fría, pública y arriesgada. Un paso en falso y te encuentras besando el contenido de la calle. Y ni siquiera te has cepillado los dientes, pero eso ya está por llegar. Sobreviviste a lo peor de la mañana. Quizás te merezca un capricho. ¿Un desayuno, quizás? ¿Algo calentito y abundante? Piénsalo de nuevo. En la Europa medieval, la comodidad no está en el menú. El desayuno es una rutina deprimente. Sin huevos, sin café, sin tostadas. Solo un humilde tazón cerca del fuego, con un poco de suerte. Algo parecido a la mugre raspada de una bota sucia. Aquí está tu ración diaria de estofado. No es gourmet. Es una mezcla espesa y pegajosa de lo que haya a mano, cereales, tubérculos y, si la suerte te acompaña, unas legumbres. Lleva días o incluso semanas cocinándose en la misma olla, con ingredientes nuevos añadidos a los viejos. Es menos un plato y más un experimento comestible perpetuo. Junto a él, un trozo de pan tan duro que podría detener una flecha. Hecho con harina gruesa de centeno o cebada, suele rellenarse con serrín, bellotas machacadas u otros rellenos poco convencionales, ya que el trigo es un lujo. Este pan no se corta en rebanadas, se lucha contra él. ¿Y qué bebes? Ni jugo ni café con leche. Empiezas la mañana con cerveza. ¿Por qué? Porque el agua está llena de parásitos y suciedad. Es una cerveza floja, baja en alcohol, pero muy segura. Hasta los niños la beben. A nadie le gusta, pero al menos no es letal. ¿Carne o queso? Olvídalo. Esos se reservan para los domingos o días festivos, si tu señor se siente generoso. La mayoría de la gente solo ve carne unas pocas veces al año. La fruta fresca es de temporada y suele estar ya convertida en vino. ¿Especias? Solo para la élite. Una pizca de pimienta podría costar más que tu sueldo. La sal es tan preciada que está bajo llave, así que masticas tu pan arenoso, lo acompañas con cerveza medieval y tratas de no pensar en si una rata probó tu estofado por la noche. El desayuno no te da energía, simplemente ocurre. Y cuando ocurre, es hora de ponerse a trabajar. Una labor dura e implacable, porque tu supervivencia depende de ello. Ahora, vestida con tu único atuendo, una túnica de lana áspera o un vestido de lino, estás lista. La moda de temporada no existe. La usas hasta que se desintegra o te contagia. La ropa interior es un lujo. Con suerte, una prenda interior de lino. Si no, te quedas sin ella, soportando la lana áspera y sudorosa, cosida por alguien con poca idea de sastrería. No hay lavadora, ni jabón, ni tintorería. Tu ropa está tiesa, manchada y huele a algo fermentando en una posilga. Lavarla implica traer agua, calentarla, frotarla con ceniza o lejía y tenderla al aire libre si acaso sale el sol. Zapatos, si los tienes, son frágiles retales de cuero sin soporte. La mayoría camina descalza por barro, estiércol, piedras afiladas y charcos llenos de enfermedades. Tu piel sufre. Picazón constante por pulgas, piojos y chinches. Todos las tienen. Campesinos, monjes, niños. Nadie se salva. Te rascarás en medio de una conversación y a nadie le importará. Tienes la piel en carne viva. Tu cuero cabelludo está destrozado. Si te sale un sarpullido, mala suerte. Sin médico, sin cremas. Simplemente acéptalo. Si no se infecta, se quedará como un compañero indeseado. Ahora, vestido con incomodidad y cubierto de picazón, sales. ¿Y esa sonrisa? Mejor evitarla. No emocionalmente, sino dentalmente. Cepillos de dientes, pasta de dientes, enjuague bucal, hilo dental. Nada de eso existe. La higiene bucal está tan descuidada como el baño. Algunos mastican palitos o se enjuagan con vino o vinagre, pero por lo demás, tus dientes están solos y se nota. A mediados de los 20, tu boca parece una cripta en ruinas.
Las caries, la inflamación de las encías y el deterioro son comunes. El azúcar sigue siendo escaso, pero cada vez es más popular entre los ricos que lo usan en postres pequeños o para presumir de su riqueza. Si eres noble, tus dientes se pudren más rápido. Si eres pobre, el daño es más lento, alimentado por el pan duro, las gachas arenosas y años de masticar con fuerza. ¿Dolores de muelas? Acostúmbrate. Persisten constantemente, como el clima omnipresente de la Edad Media. Un dolor tan intenso que podría llevarte a rezar, beber o arrancarte la muela con unos alicates. Y no es una exageración, era la solución estándar. No había dentistas como los conocemos, solo cirujanos barberos. La misma persona que te corta el pelo podría estar arrancándote las muelas a la luz de las velas con herramientas de hierro y sin anestesia. ¿Tienes una muela infectada? Prepárate para la fiebre. Sin antibióticos, eso podría convertirse fácilmente en sepsis y acabar con tu vida por algo tan pequeño como un dolor de muelas. Lo que hoy se soluciona con una rápida visita a la farmacia podría haber significado la muerte siglos atrás. Y las cosas no eran mejor socialmente. Olvídate de los besos. El mal aliento era la norma. Si estabas soltero, a nadie le importaba tu sonrisa. Todo se trataba de la tierra y el ganado. En esencia, tu boca era una zona de guerra y estaba perdiendo. Ahora, con los dientes palpitando, es hora de afrontar el día. Tu verdadero trabajo, el que te destroza el cuerpo, apenas empieza. No hay oficina, escritorio ni descanso para tomar café, y mucho menos ascensos. Si eres como la mayoría de la gente, alrededor del 90%, tu función es sencilla: sobrevivir mientras trabajas para beneficiar a alguien más. Eres un campesino. Trabajas en tierras propiedad de un señor que probablemente ni siquiera sepa tu nombre. Empiezas al amanecer y solo paras al anochecer. Tus herramientas incluyen una azada de madera, una hoz oxidada y la poca fuerza que aún te quede. No hay fin de semana ni reloj de fichar. Solo 6 días a la semana de trabajo incansable. Los domingos puede que no tengas trabajo, a menos que haya que cosechar, defenderse de una redada o una desesperada sesión de oración por tu pie infectado. Trabajar significa arar los campos manualmente o usar bueyes si tienes suerte. Cavas, plantas, deservas y acarreas agua hasta que sientes que tu columna vertebral está permanentemente doblada. Nadie te pregunta cómo te sientes. ¿Salud mental? Ninguna preocupación. Si eres mujer, haces todo eso además de criar a los hijos, limpiar, cocinar, hilar lana, alimentar al ganado e ignorar los piojos que tu esposo trajo a la cama. Los niños comienzan a trabajar a los 5 años, sin escuela ni juguetes, solo tareas y la esperanza de sobrevivir a cosas como la gripe. ¿No cultivas? Tal vez eres herrero, curtidor o tonelero. Eso significa trabajar con fuego, productos químicos o vísceras de animales en condiciones sofocantes. ¿Compensación? Madura supervivencia. ¿Beneficios? Lesiones ocasionales. ¿Romperte un hueso? ¡Qué pena! ¿Fiebre? Bebe cerveza caliente y sigue adelante. No puedes permitirte parar, ni siquiera por un día. Sin trabajo significa no comer. Sin comida significa ser reemplazado. Así que agarras tu pala y sigues adelante. Porque aquí el trabajo no es un camino, es una lucha en cámara lenta. Y cuando te arde la espalda por el campo, está el clima. Las temperaturas medievales no se referían a las estaciones, sino a los castigos. El invierno significaba falta de aislamiento y calefacción. Solo paredes de madera con huecos lo suficientemente anchos para las gallinas. Las ventanas estaban cubiertas de tela, no de cristal. Las chimeneas parecían acogedoras,
pero rara vez tenían suficiente leña. Recolectarla podía ser ilegal e incluso castigarse con la muerte. Te envolvías en una túnica de lana húmeda, te acurrucabas cerca de brasas moribundas y aún así te despertabas congelado. Tenías los pies constantemente fríos, las manos rígidas y entumecidas. La congelación no se diagnosticaba, era simplemente mala suerte. El verano no trajo alivio. Tu casa se convirtió en un horno, sin ventiladores, sin ventilación, sin desodorante. Sudabas a través de la ropa que no podías quitarte por pudor, riesgo de quemaduras solares, picaduras de insectos y normas sociales. Las moscas te pululaban por el cuerpo, atraídas por tu falta de higiene y los restos podridos de comidas pasadas. Los mosquitos zumbaban en tu oído por la noche, si lograbas dormir entre llantos y gritos. El sol te asaba en el campo, sin protector solar, sin sombreros, a menos que hicieras uno de paja. Y aún tenías que trabajar. Un golpe de calor era simplemente una mala jugada, ya sea que te congelaras en tu choza o estuvieras empapado en sudor con los muslos irritados, una cosa permanecía constante: la ropa te picaba y la comida. Las condiciones siguen siendo terribles y no hay alivio a la vista. Bienvenidos al control climático, edición medieval. No lo hay. ¿Sediento? ¿Con ganas de despertar con un chapuzón? ¡Qué lástima! En la Edad Media, el agua no era tu aliada, era una asesina silenciosa. Hablemos de bebidas. Ese arroyo cercano puede parecer prístino y tentador, pero las apariencias engañan. Río arriba, probablemente alguien vació un orinal en él, o peor aún, un animal muerto se está pudriendo en él. Cada sorbo trae consigo un cóctel de parásitos y bacterias. Por eso la cerveza era la bebida predilecta, incluso para los niños. No era fuerte, era cerveza pequeña, baja en alcohol, pero hervida durante la fermentación, lo que la hacía más segura que la alternativa del agua de la zanja. Si eras rico, podrías optar por el vino, aunque ser productivo antes del mediodía era improbable. ¿Y qué hay del lavado? En teoría, sí. En la práctica, no. Se creía que bañarse abría los poros a las enfermedades, así que muchos creían que estar sucios los mantenía a salvo. Existían baños públicos, pero pronto se consideraron focos de chismes y comportamientos ilícitos, lo que llevó a las autoridades religiosas a su cierre. Incluso intentar bañarse era una pesadilla. Ir a buscar y hervir agua, llenar una tina que goteaba y esperar que nadie más la usara primero, o que nadie la usara. El agua de lluvia no era mejor, recogida en barriles abiertos llenos de excrementos de pájaros, insectos y algas. Ya fuera para beberla, bañarse o usarla para los cultivos, el agua era una apuesta, no una garantía. Un sorbo desafortunado podría llevarte a la cama con fiebre, reconsiderando tus decisiones de vida. Así que estás enfermo. Necesitas ayuda médica. Pero estamos en la Edad Media, y la medicina es una mezcla de superstición y sufrimiento. Los diagnósticos giraban en torno a los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. ¿Tienes fiebre? Debe ser demasiada sangre. Es hora de una sangría, cortesía de un cuchillo sin filo o una sanguijuela hambrienta, a menudo administrada por tu barbero local. ¿Deprimido? Eso es un exceso de bilis negra. ¿Tratamiento? Laxantes, remedios herbales o simplemente oraciones mientras otros planean discretamente tu funeral. ¿Te rompes un hueso o te lesionas? Estás en serios problemas. Sin anestesia, sin higiene, solo herramientas abrasadoras calentadas al fuego, no por limpieza, sino por un efecto dramático. Sin antibióticos ni comprensión de los gérmenes, se atribuía la enfermedad al mal aire o al castigo divino.
¿Malestar estomacal? Obviamente tus propios pensamientos pecaminosos. El tratamiento variaba desde más sanguijuelas hasta insectos aplastados y un sacerdote administrando la extrema unción. Si de alguna manera te recuperabas, se atribuía la misericordia divina, junto con el médico inexplicablemente, la sanguijuela. Tras un día largo y brutal, regresas a casa con hambre y la esperanza de una comida decente. Pero la comida es otro riesgo. Sin refrigeración, la conservación implicaba sal, humo o frío. La carne, si la había, se cubría de moscas y se maduraba en condiciones dudosas. El pan, un alimento básico, a veces se rellenaba con corteza durante las malas cosechas. Se podría añadir aserrín o incluso arcilla solo para que el pan rindiera más. Y si es la época adecuada del año, hay un peligro adicional. El cornezuelo, un hongo que causa convulsiones, alucinaciones y a veces la muerte. Es como consumir una mezcla de alucinógenos y enfermedades. Las verduras solo se comen cuando están en temporada. ¿Y qué hay siempre disponible? Nabos infinitos, hervidos, machacados o nadando en un guiso, que es esencialmente un caldo turbio de ingredientes misteriosos que se ha estado cocinando desde antes de que nacieras. La fruta aparece en otoño, pero se echa a perder rápidamente, y el azúcar es raro, costoso y acaparado por los ricos como símbolo de estatus, a menudo evidente en sus dientes cariados. Los lácteos son otra apuesta arriesgada. La leche se echa a perder rápido. La mantequilla y el queso duran más, pero están llenos de bacterias. La gente los come de todos modos porque la alternativa podría ser roer cuero de zapato. Sazonar la comida es otro lujo. Especias como la pimienta, la canela o la nuez moscada valen más que el oro. Para la mayoría de la gente, el sabor significa cebolla, un poco de sal si tienes suerte y un sabor general a penurias. Las comidas suelen parecer telas empapadas y espolvoreadas con desesperación. Pero la comida no solo es un riesgo para la salud, sino legal. Cazar animales no está permitido a menos que seas el terrateniente. Si te pillan pescando algo para cenar, podrías ser multado, encarcelado o ejecutado. Tu cena podría costarte la vida, literalmente. Así que, cuando te sientas junto al fuego con tu insípido guiso, cada bocado es una apuesta. Pero comes, porque aquí la comida no es sustento, es supervivencia. Cae la noche. Has trabajado duro, sufrido mucho, y te ha costado digerir tu comida de mala calidad. Crees que el día ha terminado. No del todo, porque la vigilancia divina nunca duerme. El sacerdote tampoco. Ni tu vecina Agnes, que no dudará en denunciarte si te saltas misa. La religión no solo forma parte de la vida aquí, sino que la define. Dicta tu horario, tus reglas, tu aprendizaje, si sabes leer, tus hitos desde el nacimiento hasta la muerte. Considérala tu amo divino y siempre estás atrasado. El día gira en torno al sonido de las campanas. Mañana, mediodía y noche, no como un recordatorio, sino como una obligación. ¿Perderse una oración? Eso es pecado. ¿Comer carne el día equivocado? Pecado. ¿Tener pensamientos prohibidos? Eso es un pecado al cuadrado. El infierno no es una amenaza vaga. Se describe con detalles sangrientos: fuego, sangre, demonios y tormento eterno. No puedes leer las escrituras tú mismo, ya que están en latín, que solo los monjes, sacerdotes y algún que otro niño privilegiado entienden. Confías en las autoridades religiosas para que te expliquen todo lo que significa. Si las cosechas fracasan, probablemente sea tu culpa por no rezar lo suficiente. Así que te arrodillas con más fuerza. Se te reclama una 10ª parte de todo lo que tienes: granos, huevos, lo que produzcas, aunque sea apenas lo suficiente.
Si no posees nada, se te considera endeudado, tanto material como espiritualmente. Las festividades no son para disfrutar, son días sagrados, llenos de misa, ayuno y recordatorios de que la alegría misma es sospechosa. Dudar o disentir es peligroso. La herejía trae llamas, la brujería lleva al ahogamiento y la blasfemia se gana latigazos. Así que obedeces. Cantas, te inclinas y esperas que soportar esta vida te conceda paz en la siguiente, si quienes ostentan el poder lo aprueban. La misericordia divina puede ser infinita. La misericordia institucional, no tanto. Y si la vida en esta época es dura, lo es aún más para las mujeres. Todo, la suciedad, el hambre, el miedo, se ve agravado por el parto, la sumisión y la casi invisibilidad. La vida de mujer es como estar atrapada en la dificultad más difícil, sin ayuda ni segundas oportunidades. Desde el nacimiento, tu destino está claro: casarte joven, tener hijos, servir a tu marido y probablemente morir agotada. La educación es escasa, a menos que pertenezcas a una familia noble y seas enviada a una institución religiosa. Para la mayoría, el aprendizaje termina tras dominar las tareas domésticas. El matrimonio se da a una edad muy temprana. Es común que te prometan matrimonio a los 12 años y quedes embarazada a los 14. El amor tiene poco que ver con ello. Se trata de tierras, ganado y alianzas. Tu opinión no importa. Una vez casada, eres considerada posesión de tu marido. Tu función: dar herederos, cocinar, limpiar, administrar el hogar y guardar silencio. Quejarse podría calificarte de gruñona o, peor aún, de bruja, lo que podría acarrearte una muerte dolorosa según las costumbres locales. Dar a luz es una experiencia mortal. Sin atención prenatal, sin instrumental estéril, sin analgésicos. Las parteras hacen todo lo posible, pero incluso los problemas más leves pueden ser fatales tanto para la madre como para el bebé. Algunas mujeres soportan muchos embarazos. Muchas no sobreviven ni a uno. Y una vez que llega el bebé, la carga de trabajo aumenta. Ahora tienes que lidiar con un recién nacido en una cabaña infestada de alimañas, mientras sigues ocupándote de las comidas, las tareas del hogar y las labores agrícolas. No descansas. Eres el descanso de todos los demás. ¿Soltero? ¿Sospechas? ¿Viudo? Eres vulnerable. En la Edad Media, las mujeres audaces e inconformistas solían ser vistas como amenazas. Quienes conocían las hierbas demostraban una voluntad férrea o simplemente se comportaban de forma poco convencional, podían ser fácilmente acusadas de brujería. Dentro de la vida religiosa, las mujeres se enfrentaban a estrictas limitaciones. Las monjas vivían bajo reglas rígidas con poca autonomía, y su valor espiritual se consideraba constantemente inferior al de los hombres. En esencia, se esperaba que las mujeres soportaran las dificultades, obedecieran sin rechistar, tuvieran hijos y sufrieran en silencio, idealmente con una sonrisa. A pesar del sufrimiento generalizado, las mujeres se veían especialmente presionadas a sobrellevar el suyo con dignidad. A estas alturas, has soportado la miseria, el hambre, la desigualdad y quizás incluso una cabra agresiva. Pero justo cuando parece que las cosas no pueden empeorar, la violencia entra en escena, ruidosa, sangrienta y ampliamente aceptada en la sociedad medieval. La paz era escasa. Ley y orden típicamente significaba esperar que la autoridad local no estuviera teniendo un mal día. La violencia estaba arraigada en la vida cotidiana, en casa, en las calles, en las disputas e incluso mientras se esperaba en la fila para el pan. El crimen era común, los castigos eran severos y la justicia era más espectáculo que equidad. ¿Robar pan? Podrías perder una mano. ¿Te pillan mintiendo?
Prepárate para un piercing en la lengua. ¿Hablar demasiado? Ponte la brida del regaño, una máscara de metal con boquilla, diseñada para silenciar. ¿Acusado de algo grave? Demuestra tu inocencia con dolor. La ordalía significaba sumergir la mano en agua hirviendo o ser arrojado a un río. Si sanabas sin infección o te hundías, eras inocente. Posiblemente muerto, pero inocente. ¿Flotar? Culpable. Era un juego cruel, con la supervivencia como premio y sin compasión por parte de los jueces. Las ejecuciones eran eventos públicos, con multitudes que vitoreaban. Los ahorcamientos, las quemas y las decapitaciones se consideraban entretenimiento. El abuso doméstico estaba normalizado. Se esperaba que los hombres disciplinaran a sus esposas e hijos. Las peleas callejeras eran frecuentes. Una simple mirada de reojo al caballo de un noble podía acarrear una paliza. La guerra bullía constantemente, impulsada por disputas, reivindicaciones de tierras, motivos religiosos o puro aburrimiento. En aquella época, la violencia no era la ruina del orden, sino su fundamento. La vida era precaria, la justicia inestable, y un vecino podía atacarte por el ganado. La precaución, la humildad y evitar a los desconocidos armados eran estrategias esenciales de supervivencia. Has superado piojos, sanguijuelas, ropa sucia y la amenaza de la ejecución pública. Ahora llega el capítulo final de la mayoría de las vidas medievales. Una muerte prematura y sin importancia. Vivir más de 40 años te convertía en una rareza, a menudo llamado el viejo, no con cariño, sino porque pocos lo conseguían. La esperanza de vida media rondaba los 30 o 40 años, lastrada por la alta mortalidad infantil. Aproximadamente la mitad de los niños morían antes de los 5 años, a causa de enfermedades, hambre o frío. Sin vacunas, antibióticos ni medicamentos eficaces, la supervivencia era incierta. Llegar a la edad adulta significaba un parto inmediato. A los 25 años, la mayoría de las personas estaban físicamente agotadas. La falta de dientes y dedos no era inusual. Las mujeres corrían un alto riesgo en el parto, doloroso, peligroso y a menudo mortal debido a la falta de atención médica. Los hombres se enfrentaban a accidentes, infecciones, disputas violentas o la muerte en la guerra. Incluso una visita rutinaria al mercado podía ser fatal si se encontraban con un ladrón o un funcionario hostil. La peste podía arrasar ciudades enteras en cuestión de días. La hambruna podía devastar aldeas. La muerte llegaba por enfermedad, violencia o pura desgracia, como comer comida en mal estado y sucumbir a alucinaciones y agonía. Los funerales se celebraban apresuradamente, si es que se celebraban. Los cuerpos eran enterrados con rapidez, a menudo sin ceremonia ni tumbas adecuadas, sobre todo si se agotaba el espacio en el cementerio. La vida en la Edad Media era dura, corta y acechada por un peligro constante. No había jubilación, solo ausencia. Y con esto termina tu capítulo. Evitar enfermedades y escapar por poco de la ejecución por algo tan trivial como poseer una ardilla era solo un día más en la Europa medieval. ¿Aún sueñas con ser caballero? Quizás sea hora de reconsiderarlo. La imagen glorificada de la Edad Media, guerreros valientes, mujeres nobles en torres, batallas épicas y festines suntuosos, ha sido cuidadosamente moldeada por el folclore y la fantasía. La realidad era mucho más dura. La vida era brutal, injusta e implacable. El rango social lo determinaba todo. Si nacías pobre, ese era tu destino. Si nacías rico, tenías más probabilidades de sobrevivir, pero aún estabas a una mala comida de la enfermedad y un entierro rápido. Ni siquiera la clase alta se libraba de las dificultades.
Los castillos eran lugares fríos, infestados de pulgas y llenos de humo, donde los matrimonios eran herramientas de estrategia. Podías tener una capa de piel y vino, pero también tenías una alta probabilidad de morir en un conflicto menor o por una herida leve que se agravara. No fue una época dorada, fue una lucha incesante. Las tareas llevaban más tiempo, el dolor duraba más, y todo, comer, dar a luz, existir, conllevaba riesgos. La vida se trataba de soportar, no de disfrutar, e incluso si encontrabas un momento para reflexionar o soñar, no había mucho que pudieras hacer al respecto. No había escalafón social ni atención médica avanzada, y ciertamente ninguna manera de investigar síntomas extraños. La gente vivía, se esforzaba y moría en un pequeño radio de donde nacían. Sin embargo, de alguna manera, aún encontraban alegría. Cantaban, contaban historias, se enamoraban y le daban sentido a la vida, no porque los tiempos fueran amables, sino porque los humanos tienen una extraordinaria voluntad de esperanza. Incluso en las épocas más sombrías, hicieron espacio para la alegría. Así que esta noche, cuando descanses en una cama limpia, con agua corriente, atención médica y un termostato, piensa en las generaciones que desafiaron la hambruna, la peste y la opresión para que tú no tuvieras que hacerlo. Antes de convertirse en Catalina la Grande, emperatriz, reformadora y símbolo de ambición, era simplemente Sofía. Nacida en 1729 como Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, era hija de una familia noble alemana de baja alcurnia. Su tierra natal le ofrecía poco peso político, pero la propia Sofía poseía lo que ningún nacimiento noble podía garantizar: un intelecto agudo, un encanto magnético y un deseo inquebrantable de grandeza. Su infancia estuvo marcada por la disciplina. Su madre, Juana, era emocionalmente distante y estaba obsesionada con el ascenso social, mientras que su padre, militar, mantenía sus afectos a distancia. Desde muy temprana edad, Sofía dominó el delicado equilibrio entre parecer sumisa y pensar estratégicamente. Se sumergió en la lectura, dominó varios idiomas y desarrolló un agudo sentido de la lectura, habilidades que pronto se volverían vitales en una de las cortes más traicioneras de Europa. Cuando la emperatriz rusa comenzó a buscar esposa para su heredero, el gran duque Pedro buscó a alguien extranjera, dócil y fácil de influenciar. Sofía era la elección ideal. Provenía de noble linaje, practicaba la fe luterana que se vería obligada a abandonar y tenía fama de elegante y modesta. Con tan solo 14 años fue llamada a Rusia. Vestida con ropas ligeras y una sonrisa diplomática, llegó a la gélida San Petersburgo en 1744. Su madre la veía como una pieza en una gran maniobra política. Sofía, sin embargo, tenía su propia estrategia. Para ganar aceptación, se convirtió a la ortodoxia rusa, adoptando el nombre de Catalina. El acto fue más que religioso. Fue transformador. No solo se unía a una nueva sociedad, cortaba lazos con su pasado. Pocos, observando a la tranquila adolescente con su abrigo ribeteado de piel, podrían haber imaginado el futuro que le aguardaba, marcado por la agitación, la iluminación y el poder. Pero desde el momento en que entró en la corte rusa, dejó de ser un peón y comenzó a planear su ascenso. El matrimonio de Catalina con el gran duque Pedro pretendía consolidar su posición, pero pronto se sintió más como una prisión. Pedro, el futuro zar, no era el ideal romántico. Inmaduro y obsesionado con los juguetes militares, parecía más interesado en batallas imaginarias que en el gobierno real o en su nueva esposa.
Los informes sugieren que el matrimonio permaneció sin consumarse durante años. Pedro admiraba a Federico el Grande y se sentía alienado por el mundo ruso que lo rodeaba. Catalina, en marcado contraste, se comprometió a comprender su nación adoptiva. Estudió su lengua, historia y costumbres con férrea determinación. Donde Pedro se retraía, ella se acercaba. Su relación no solo era tensa, sino también políticamente peligrosa. La corte rusa era un campo minado de manipulación, espionaje y lealtades cambiantes. La emperatriz Isabel aún ostentaba el poder, pero su precaria salud presagiaba un cambio. Todos maniobraban. Catalina estaba bajo vigilancia casi constante. Leían su correspondencia, vigilaban su círculo social, analizaban sus pasos. No podía confiar en su marido, su madre, ni en su familia. En este entorno, sobrevivir significaba burlar el sistema. Catalina no se conformaba con seguirle la corriente. Se preparaba para tomar el control. ¿Te gusta esta personalidad? Las acusaciones surgieron rápidamente, pero Catalina era astuta. Se desenvolvió discretamente en las complejidades de la vida cortesana, forjando alianzas entre bastidores. Conquistó a líderes militares, conectó con intelectuales y se ganó una reputación de compostura y gracia, en marcado contraste con los arrebatos inmaduros de su esposo y su desprecio por las costumbres nacionales. En privado, Catalina se sumergió en las obras de filósofos de la Ilustración como Voltaire y Montesquieu. Aunque muchos la consideraban una simple consorte, ella, en silencio, forjaba la visión de una Rusia más fuerte e ilustrada. Sin embargo, persistía un obstáculo: su esposo. Mientras él vivió, ella permaneció al margen, consorte de un gobernante inepto para el poder, así que esperó, estudió y conspiró. Comprendió que el trono ruso no era algo hereditario, sino que debía ser conquistado. En 1762, tras casi 20 años de calculada paciencia, llegó su oportunidad. Con la muerte de la emperatriz Isabel, Pedro ascendió al trono como Pedro III, pero su reinado pronto comenzó a flaquear. En cuestión de meses, se había distanciado de la Iglesia, antagonizado a la nobleza, faltado al respeto a los militares y elogiado a Prusia, el enemigo tradicional de Rusia. Deshizo reformas clave, avergonzó al clero e incluso consideró reemplazar a Catalina por su amante. Este comportamiento distanció a la corte, provocó malestar en el ejército, muchos de los cuales eran leales a Catalina, y mermó el apoyo público. Reconociendo el momento, Catalina tomó medidas decisivas. En julio de ese año, mientras Pedro estaba ausente, dio un golpe de estado pacífico. Respaldada por influyentes figuras militares, incluyendo a su amante Grigori Orlov y sus poderosos hermanos, entró a caballo en la capital y fue declarada emperatriz Catalina II. La élite de la Guardia Imperial le juró lealtad. Pillado desprevenido y abandonado, Pedro se rindió poco después. Fue detenido y murió poco después en circunstancias poco claras. La causa oficial fue un problema médico, aunque muchos sospecharon algo ilícito. Catalina gobernaba ahora, no por linaje ni matrimonio, sino mediante estrategia, inteligencia y audacia. Era una hazaña notable. Una mujer extranjera sin derecho hereditario había ascendido al trono sin guerra. Pero su mayor desafío estaba por delante: convertir su dramático ascenso en un gobierno duradero. ¿Podría ganarse la aceptación del pueblo? ¿Asegurar la lealtad de la élite? ¿Mantener la unidad en un imperio en expansión e inestable? Catalina reconoció que el poder obtenido mediante la intriga podía perderse fácilmente. Necesitaba gobernar como líder, no como conspiradora. Así comenzó su evolución hacia una monarca reformista. Su objetivo era rediseñar las fronteras,
adoptar los principios de la Ilustración y redefinir el papel de la mujer en el poder. Con la corona asegurada, podría haberse mantenido complaciente, pero su ambición iba mucho más allá de la mera autoridad. Buscaba rehacer Rusia, intelectual, cultural y administrativamente. Mientras que su predecesora admiraba la disciplina militar y las alianzas externas, Catalina se sintió atraída por la Ilustración. Defendió la razón, la educación y el gobierno progresista, aún manteniendo un control autocrático. Mantuvo correspondencia con pensadores destacados, apoyó económicamente su obra e incorporó sus ideas a la corte. Estudió derecho, debatió políticas e impulsó reformas para modernizar el Estado. Uno de sus primeros proyectos importantes fue la Comisión Legislativa de 1767, cuyo objetivo era reformar el sistema legal ruso. Sus directrices escritas para la comisión, la Nakaz, esbozaban principios como la igualdad ante la ley, el rechazo a la tortura y el deber de los gobernantes de servir al pueblo, una postura radical en la Rusia imperial. Sin embargo, estos ideales encontraron resistencia en una sociedad feudal conservadora, donde la nobleza ejercía un férreo control sobre los siervos. Catalina comprendió la necesidad de llegar a un acuerdo. Si bien redujo algunos abusos y promovió la educación laica, también preservó los privilegios de la nobleza para asegurar su apoyo. Esta fue la esencia de su gobierno, un compromiso público con los valores de la Ilustración, moderado por las realidades del poder. Equilibró los nobles ideales con un gobierno práctico, navegando entre el intelectualismo europeo y las arraigadas tradiciones de su imperio. Su objetivo no era imitar a Occidente, sino modernizar Rusia de una manera que se ajustara a su carácter único. La reforma llegó con disciplina, el progreso con control, una voluntad de hierro bajo una fachada elegante. Las ambiciones de Catalina iban más allá de las reformas internas. Imaginó una Rusia no solo reformada desde dentro, sino también respetada y temida en el extranjero. Donde un monarca anterior había abierto canales hacia Europa, Catalina se propuso derribar las barreras por completo. Bajo su liderazgo, el Imperio ruso expandió su influencia y prestigio, impulsado por una visión de autocracia ilustrada y poder estratégico. Durante su gobierno, el territorio de Rusia se expandió más que nunca. Lideró campañas militares no solo para salvaguardar su autoridad, sino también para alterar el equilibrio de poder en Europa. Un foco principal de estos esfuerzos fue el conflicto con el Imperio Otomano durante las décadas de 1760 y 1770. Estos enfrentamientos fueron impulsados por algo más que la ambición territorial. Buscaban extender su influencia. Se consideraba una defensora de los cristianos ortodoxos bajo el gobierno musulmán y una guardiana de Europa del Este. Bajo comandantes como Alexander Suvorov y Grigori Potemkin, las fuerzas rusas tomaron control de áreas críticas como Crimea, la costa norte del Mar Negro y valiosos puertos de aguas cálidas largamente codiciados por los gobernantes rusos. Estos triunfos tuvieron un peso tanto estratégico como simbólico. Cada victoria fue una declaración de que Rusia se había convertido en una formidable potencia europea. También se expandió hacia el oeste mediante acuerdos diplomáticos, desempeñando un papel fundamental en las particiones de Polonia, junto con Austria y Prusia. Para la tercera partición en 1795, Polonia había desaparecido del mapa y Rusia absorbió vastos territorios y poblaciones nuevas. Su influencia no se extendió únicamente mediante la guerra. Amplió su alcance mediante reformas y desarrollo. Surgieron nuevas ciudades,
Se desarrollaron redes comerciales y se trajeron colonos alemanes para cultivar tierras de cultivo. El imperio se transformó en un vasto y diverso dominio que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. A lo largo de esta expansión, mantuvo una participación activa, revisando informes, dirigiendo políticas y forjando el futuro de su imperio. Algunos la acusaron de estar impulsada por la codicia de poder, pero ella consideraba la expansión como una responsabilidad de gobernante. Para ella, la grandeza se definía no solo por la visión, sino por la extensión del territorio gobernado. Su objetivo era transformar Rusia en un estado refinado e influyente, temido, respetado y totalmente leal a ella. Más allá de la política y la conquista, su vida personal atrajo la atención del público. Sus relaciones románticas, numerosas y a menudo con hombres mucho más jóvenes, eran bien conocidas. No ocultaba estas relaciones y solía recompensar a sus compañeros con títulos, tierras y pensiones, siempre que mantuvieran su buena voluntad. Entre los más significativos estaba Grigori Potemkin, cuya inteligencia y valentía estaban a la altura de la suya. Su vínculo trascendió el romance y se extendió a la colaboración en tareas militares y administrativas, sobre todo en el sur de Rusia. Él actuaba casi como un cosoberano. Aún así, sus asuntos personales alimentaron el escándalo y los chismes por toda Europa. Tras su muerte, los rumores se intensificaron, incluyendo una historia vil y completamente falsa relacionada con un caballo, un ataque urdido para manchar su reputación. La fascinación por su vida privada provenía de su audaz dominio del poder, en un mundo donde se esperaba que las mujeres gobernantes se ajustaran a ideales restrictivos. Ella desafió esas expectativas, abrazando la vida y el liderazgo en sus propios términos. Aunque algunos la tildaban de inmoral, ella veía el amor y la sexualidad desde una perspectiva filosófica, considerando el placer como algo natural y compatible con el deber público. Mantenía sus sentimientos personales al margen del gobierno, algo que muchos líderes masculinos no hacían. Sus relaciones a menudo eran calculadas, eligiendo parejas leales, hábiles y políticamente ventajosas. Cuando dejaban de desempeñar ese papel, las dejaba ir con dignidad y generosidad. Lejos de socavar su autoridad, su vida privada era una extensión de su estrategia política, combinando pasión y poder de una manera que dejaba una huella imborrable. Sin embargo, su reinado se enfrentó a serias amenazas. En 1773 surgió un formidable desafío en la figura de Yemelyan Pugachev, un cosaco que afirmaba ser su difunto esposo, Pedro III. A pesar de su evidente falsedad, muchos entre la población oprimida y empobrecida se aferraron a sus promesas de libertad, reducción de impuestos y reforma agraria. Su llamado desató la rebelión, especialmente entre campesinos, cosacos y grupos religiosos disidentes a lo largo del río Volga. Con la creciente desigualdad y el creciente malestar, su movimiento se convirtió en la mayor revuelta campesina de la historia rusa. Cayeron ciudades, se tomaron fortalezas y se asesinó a nobles. Por un momento, la estabilidad del propio imperio pareció estar en peligro. Este levantamiento la conmocionó profundamente. No se trataba de un enemigo extranjero, sino de una rebelión interna. El sistema prevaleció. Ella lideró con autoridad. Pero Catalina mantuvo la compostura. Tomó medidas decisivas, enviando tropas profesionales para reprimir el levantamiento por la fuerza. La rebelión de Pugachev fue aplastada en 1774. Fue capturado, exhibido en una jaula de hierro y finalmente ejecutado en Moscú. Un mensaje claro para cualquier disidente futuro.
En respuesta, Catalina intensificó su control del orden y la autoridad. Sus aspiraciones anteriores de emancipar a los siervos se desvanecieron silenciosamente. La revuelta había expuesto los límites de los ideales de la Ilustración en una nación aún atada a estructuras feudales. Ella dependía cada vez más de la nobleza, intercambiando poder por su lealtad y su dominio sobre los siervos. Esto marcó un cambio. La emperatriz, que una vez citó a pensadores de la Ilustración, ahora anteponía la estabilidad a la filosofía. Las reformas se volvieron mesuradas. La vigilancia se intensificó. Incluso la más mínima señal de inquietud debía ser aplastada con rapidez. Aunque Pugachev estaba muerto, la advertencia que representaba persistía. El poder arraigado en la desigualdad era inherentemente inestable. En los últimos años de su vida, Catalina había gobernado durante más de 30 años, más que cualquier otra mujer en la historia del país. Desde el momento en que asumió el poder, desafió las expectativas, reformuló su dominio y redefinió el papel de la gobernante. Bajo su liderazgo, la nación se convirtió en una importante potencia europea. El territorio creció en más de 200.000 millas cuadradas, incorporando Crimea, partes de Polonia y tramos de la costa del Mar Negro. Estos logros fueron más que victorias militares. Fueron medidas calculadas para asegurar puertos de aguas cálidas y mejorar las rutas comerciales. Su influencia se extendió más allá de los mapas. Fue una mecenas de la cultura, contribuyendo a la fundación de uno de los museos más importantes del mundo y a la creación de una renombrada colección de arte. Relacionó a los principales intelectuales de la Ilustración y convirtió su corte en un centro de actividad cultural e intelectual. En una nación a menudo considerada atrasada por sus vecinos occidentales, forjó una nueva imagen. Impulsó reformas educativas, incluyendo escuelas para niñas, apoyó la publicación de libros e introdujo la vacunación contra la viruela, vacunando ella misma públicamente en un firme respaldo a la ciencia. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la contradicción. Aunque admiraba los ideales de la Ilustración, nunca liberó a los siervos. De hecho, expandió aún más la servidumbre. Sus reformas, aunque significativas, fueron en gran medida iniciativas de arriba hacia abajo, destinadas a mejorar la imagen del imperio en lugar de transformarla radicalmente. No obstante, su gobierno trajo consigo una mezcla de estabilidad y ambición. Comprendió que la autoridad no se heredaba, sino que se ganaba, se mantenía y se protegía constantemente. Su liderazgo no se basó en el derecho divino, sino en la perspicacia estratégica, la habilidad política y una firme determinación. Se ganó muchos calificativos: manipuladora, déspota, reformadora, seductora, pero sobre todo, fue eficaz. A su muerte en 1796, el imperio era más grande, más rico y más fuerte que en generaciones anteriores. Dejó un trono seguro, un reino expandido y un legado que perduraría. No solo ocupó una posición de poder, sino que la ejerció con intelecto y precisión, convirtiéndose en una figura trascendental. A pesar de sus logros, era plenamente consciente de la fragilidad de su posición. Nació en el extranjero, llegó al poder mediante un golpe de Estado y gobernó una sociedad reticente a aceptar a una mujer al mando. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que sobresalió. Catalina se negaba a ser una figura decorativa. Era una lectora voraz, una escritora prolífica y una trabajadora incansable. Sus días transcurrían revisando informes, manteniendo correspondencia con diplomáticos, revisando documentos de Estado y lidiando con las intrigas de la política cortesana. No se limitaba a sentarse en el trono,
sino que lo dominaba como una estadista experimentada. A pesar de la grandeza de su corte, a menudo se sentía aislada. Rodeada de consejeros, amantes y artistas, aún confiaba en sus escritos que la confianza era escasa. Su relación con su hijo Pablo era tensa, pues temía que él pudiera deshacer sus logros. Su vínculo emocional más profundo con Gregorio Potemkin evolucionó hacia una amistad duradera, pero su muerte dejó un dolor perdurable. Configuró su imagen pública con precisión, presentándose como una figura maternal, gobernante ilustrada, guerrera, soberana y mecenas de las artes. Pero bajo esos roles se escondía alguien que había soportado el rechazo, el escándalo y la rebelión, y que había seguido adelante. Al morir, dejó un imperio transformado y preguntas persistentes. ¿Podría haber abolido la servidumbre? ¿Acaso la política diluyó sus ideales? ¿Fue más reformista o más gobernante? La historia la coronó con un título que nunca reivindicó: la Grande. No por su perfección, bondad o justicia, sino por tomar y dominar el poder en sus propios términos en una época que negaba a las mujeres tal autoridad. No solo portó la corona, sino que redefinió el significado de ganársela. Se escuchan susurros desde la antigua ciudad maya de Palenque, donde enormes templos de piedra caliza perforan el dosel selvático, cuyas superficies erosionadas aún guardan historias no contadas. En 1994, uno de esos secretos salió a la luz. La arqueóloga mexicana Fanny López Jiménez y su equipo examinaban la modesta pirámide del trono adyacente al famoso Templo de las Inscripciones, lugar de descanso final del poderoso rey Pacal el Grande, cuando avistaron algo inusual. Una cámara oculta y sellada yacía intacta bajo la estructura, sin que los saqueadores hubieran tocado su contenido. Al abrirse paso y descender a la oscuridad, descubrieron un silencioso sarcófago de piedra, consagrado en siglos de aire quieto. Al levantar la tapa, una nube de brillante polvo rojo, cinabrio en polvo, se elevó, cubriendo el interior. Allí, entre el sulfuro de mercurio tóxico, yacía el esqueleto de una mujer, cuidadosamente enterrado. Aunque sus frágiles huesos no presentaban inscripciones, su máscara de jade y las ofrendas que la rodeaban, delicados collares, diademas y orejeras de jade y concha, evocaban la realeza. Conocida como la Reina Roja, resultó ser uno de los entierros femeninos más ricos desenterrados en Mesoamérica. Sin embargo, su identidad seguía siendo un misterio. Reina, sacerdotisa o quizás consorte de Pacal. La datación por radiocarbono la situó alrededor del siglo VII, la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas mayas, la suya había sido ocultada y sellada deliberadamente, lo que sugería un propósito ritual y espiritual más que una mera ceremonia. La gruesa capa de cinabrio, adherida como sangre seca a la piedra, los huesos y las ofrendas, era más que una simple decoración. Para los mayas, su intenso tono representaba la sangre, el renacimiento y la fuerza vital que unía el mundo mortal con el divino. Se creía que aplicar cinabrio a los muertos facilitaba su transición al más allá, transformándolos para la deificación en lugar de preservarlos indefinidamente. Sin embargo, la potencia del cinabrio conllevaba peligro. La exposición repetida causa envenenamiento por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Aunque los mayas desconocían su toxicidad química, veneraban su poder, reservándolo para los entierros más exaltados. Sorprendentemente, el propio Pacal también estaba adornado con cinabrio, lo que insinuaba una conexión de igual estatura divina entre el rey y la reina roja. Su cráneo descansaba sobre piel de jaguar,
otro símbolo poderoso, mientras agujas de hueso, hojas de obsidiana y diminutas figurillas de jade yacían esparcidas a su alrededor, reliquias de rituales realizados en vida o muerte. A sus costados había pesados collares de jade, cuyo verde pulido aún vibraba tras siglos bajo tierra. El jade simbolizaba la vida eterna, la vitalidad del maíz y el aliento de los dioses. Y solo la élite tenía derecho a tal lujo. La máscara de mosaico de jade que cubría su rostro, a diferencia de las máscaras mortuorias de oro de Egipto, estaba hecha de cientos de diminutas piezas talladas a la medida de los contornos de su cráneo, lo que servía para proteger su alma, preservar su identidad y presentarla ante los dioses como divina, en absoluto silencio, roto solo por el brillo del jade, la concha y la obsidiana. La tumba de la Reina Roja sigue siendo una historia sin palabras, un testimonio de poder envuelto en ritual, color y misterio perdurable. Había agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y artefactos de concha, objetos que pudieron haber servido como herramientas rituales o como indicadores de su condición de sacerdotisa, curandera o matriarca. Un alfiler de hueso mostraba grabados tenues, pero deliberados, un sutil eco de su presencia a través del tiempo. A su alrededor, recipientes de cerámica permanecían sellados, probablemente conteniendo ofrendas, quizás comida, bebida o incienso, para ayudar a su espíritu en su viaje más allá de la muerte. Los mayas veían el más allá como un viaje peligroso y complejo, lleno de pruebas. Estos objetos no eran ornamentales, sino esenciales. La tumba en sí misma se percibe deliberada y personal, sin extravagancias, pero con una profunda intención espiritual. Sin oro ni vehículos de estatus, solo objetos seleccionados a propósito que conforman un mapa espiritual. A través de estos artefactos emerge su comprensión de la muerte, no como un fin, sino como una transferencia de poder. No fue sepultada para ser olvidada, se la estaba preparando para la transformación. A pesar de la majestuosidad del entierro, persiste una ausencia, su nombre. Ninguna inscripción marcaba el sarcófago ni las paredes. Era claramente importante, pero ¿quién era? Los estudiosos comenzaron a reconstruir las pistas desde el momento en que se abrió la tumba. La teoría más convincente la identifica como una mujer de la realeza, esposa de un poderoso gobernante conocido por su enorme influencia. Nació en la nobleza, se casó joven con un miembro de la dinastía y tuvo varios hijos que alcanzaron prominencia. Durante el reinado de su esposo, desempeñó un papel ceremonial crucial. Tales honores en su muerte le correspondían. La proximidad de la tumba a la suya, ubicada a pocos pasos, sugiere una asociación deliberada, compañeros en la vida y en la muerte. Una característica sorprendente los vincula aún más. Ambos entierros estaban envueltos en una densa capa de cinabrio, una rareza. Es improbable que esta conexión sea accidental. Sin embargo, el misterio se profundiza. Se realizaron pruebas de ADN con la esperanza de confirmar un vínculo familiar, pero los resultados no fueron concluyentes. Sus restos no mostraron conexión materna, aunque esto no descarta un vínculo matrimonial. El matrimonio no está ligado por la sangre compartida. Algunos creen que pudo haber sido una reina regente, una suma sacerdotisa, una hermana u otra figura real cuyo nombre simplemente se perdió con el tiempo. Aún así, la evidencia más sólida la apoya como reina por título, madre de reyes y compañera espiritual del gobernante. La ausencia de un nombre pudo haber sido deliberada. En la creencia maya, el legado perduraba a través del ritual, el simbolismo y la memoria que la tierra lleva consigo, no a través de inscripciones en piedra.
Por lo tanto, ella perdura en el espacio entre la historia y el mito. Una mujer poderosa, recordada en rojo y en silencio. Para comprender quién era, es necesario comprender su mundo. Una sociedad donde las mujeres de la realeza ejercían una influencia considerable. En la política maya, los lazos familiares eran cruciales. Las mujeres de la realeza no eran figuras pasivas. Eran diplomáticas, sacerdotisas y actores estratégicos. Dirigían ceremonias, construían templos y defendían reivindicaciones dinásticas. Su herencia les servía de palanca política. Por ejemplo, cuando el trono estaba vacío, una madre real gobernó como regente hasta la madurez de su hijo, ejerciendo un poder real mediante edictos y proyectos de infraestructura. Ella no fue la excepción. En todo el reino maya se representa a las mujeres realizando ritos importantes, participando en la diplomacia y en ocasiones ejerciendo un liderazgo directo. Aparecen en tallas y murales adornados con insignias, a menudo junto a los reyes o incluso encima de ellos. Los nombres y las hazañas de estas mujeres quedaron inmortalizados hasta que las narrativas coloniales los eclipsaron. Sin embargo, la arqueología revela un panorama complejo de poder negociado y roles de género fluidos. Visto desde esta perspectiva, el entierro de la Reina Roja cobra mayor significado. Puede que no haya reinado nominalmente, pero su tumba sagrada, estratégicamente ubicada, la señala como una figura clave en la vida real. Su máscara de jade no era un simple adorno, representaba la identidad, la autoridad y la continuidad espiritual. Su linaje pudo haber sido la piedra angular de la perdurabilidad de la familia real. En la tradición maya, una reina era más que un título. Era guardiana de linajes, una voz ritual y un vínculo vital entre lo divino y lo mortal. Aunque desconocida para nosotros, en su mundo, su presencia era profunda. Fue enterrada en una estructura rica en significado, impregnada de la cosmología maya, el simbolismo ritual y una precisa intención arquitectónica. Su lugar de descanso fue más que una tumba, fue un portal a la eternidad. Sus restos fueron descubiertos en el Templo 3, una pirámide más pequeña, situada en el núcleo ceremonial de la ciudad. Su ubicación, cerca del gran templo de las inscripciones, donde yace un gobernante venerado, es reveladora. Estas estructuras no fueron colocadas al azar. Su disposición siguió principios sagrados inspirados por la astronomía, la mitología y el linaje real. El Templo 13 puede parecer modesto al lado de su imponente vecino, pero esconde algo profundamente personal. Una cámara sellada, intacta e inmaculada. Construido en lo profundo de su interior, accesible solo por una escalera empinada y estrecha, el descenso a la tumba evoca un viaje simbólico al inframundo. La cámara funeraria, tallada en piedra y sin perturbaciones durante más de 1130 años, carece de decoración. No hay glifos ni grabados elaborados, solo silencio. Quizás ese silencio sea deliberado, un espacio no destinado a los vivos, sino a la transformación tras la muerte. En el centro yace un sarcófago de piedra caliza que recuerda al majestuoso ataúd de piedra cercano, mientras que la tumba vecina presenta elaboradas tallas de renovación cósmica. La suya es discreta, centrada en el cuerpo, el mineral rojo y los ritos funerarios. Sin embargo, incluso en su simplicidad, la tumba contiene pistas. Su orientación este-oeste refleja la trayectoria del sol y sugiere un pasaje simbólico. Aunque compacta, la cámara irradia significado, íntimo, intencional y sagrado. Estas estructuras sagradas eran más que monumentos, fueron diseñadas como conexiones entre el cielo, la tierra y el inframundo.
Ser enterrado en una de ellas significaba trascender los límites humanos. Esta tumba no fue una idea de último momento. Era un santuario construido para la transformación. Sus restos yacen en piedra, su presencia marcada por pigmento rojo, su legado consagrado en la propia estructura. Un testimonio silencioso de su importancia. Para los antiguos mayas, la muerte no marcaba un final, sino un paso a Xibalbá, el inframundo. Para alguien de su talla, esta transición tenía un peso espiritual, político y cosmológico. Los rituales funerarios eran representaciones míticas destinadas a guiar al alma a través de los peligros del más allá, un lugar de pruebas, dioses sombríos y sangre que fluye. Solo quienes estaban preparados para los rituales podían aspirar a atravesarlo. Fue enterrada en pigmento rojo, revestida de piedra y rodeada de objetos simbólicos, todos ellos característicos de un entierro de élite. El descubrimiento de agujas de hueso y hojas de obsidiana sugiere actos de autosacrificio, ya sea realizados en vida o recreados simbólicamente en su muerte para fortalecer su espíritu. Una máscara funeraria de jade, delicadamente ensamblada, pudo haber servido como ancla espiritual para su identidad, vital para el reconocimiento de los dioses. Es probable que las vasijas de cerámica contuvieran sustancias nutritivas para su viaje al más allá: cacao, maíz, agua o pulque. Artículos como espinas de raya o trompetas de concha podrían haber funcionado como instrumentos sagrados, mensajeros divinos o símbolos rituales. Esto no fue una despedida, sino una metamorfosis. Los mayas veían la muerte como la siembra de una semilla, el entierro como cultivo y el más allá como renovación. La realeza era vista como la encarnación terrenal de deidades que, al morir, regresaban a sus orígenes divinos. Ella, vestida de rojo, colocada en una pirámide y honrada con ofrendas sagradas, estaba preparada para el renacimiento, no como una simple mortal, sino como alguien entrelazada con el sagrado ciclo cósmico. Cerca se encuentra otra tumba icónica de Mesoamérica, la de Kinich Yanab Pakal, un líder venerado cuyo entierro en el Gran Templo es famoso por su magnitud y profundidad espiritual. Sin embargo, lo que distingue a su tumba no es solo su contenido, sino también su ubicación. Oculta en un templo adyacente a este legendario entierro. En una ciudad donde la alineación arquitectónica seguía principios celestiales y míticos, esta proximidad era deliberada, una afirmación grabada en piedra. Muchos investigadores sugieren que era una reina, quizás la consorte del gobernante cercano. Si bien su tumba carece de inscripciones, los paralelismos son convincentes. Ambas fueron envueltas en rojo, enterradas en pirámides, adornadas con jade, y recibieron los más altos honores. Sus entierros parecen reflejarse mutuamente, mitades complementarias de una narrativa sagrada. Mientras que un sarcófago retrata un dramático descenso cósmico, el otro susurra una transformación igualmente profunda, muerte y renovación. El lugar de descanso más modesto de la Reina Roja carece de imágenes evidentes, pero su significado reside en la propia unión. Sipal simbolizaba al sol, descendiendo al inframundo por la noche y ascendiendo de nuevo. Entonces la Reina Roja podría verse como la luna, una presencia femenina que traza un misterioso curso a través de los cielos. Juntos representaban un equilibrio cósmico, masculino y femenino, soberano y consorte, sol y luna, estructura y ceremonia. En la creencia maya, el liderazgo no era solitario, era relacional. La armonía cósmica requería equilibrio que se extendía a la vida real. Al colocar a la Reina Roja junto a Pal, los mayas preservaban no solo una unión,
sino una alineación sagrada. Su cercanía en la muerte pudo haber reflejado un propósito compartido en la vida. Ella no estaba detrás de él, sino a su lado, participando tanto en el gobierno como en el legado. En silencio, sus tumbas transmiten un mensaje. Dos vidas, unidas en cinabrio y piedra, unidas a través del tiempo. Un silencio sagrado que perdura. Aunque su nombre se ha perdido, la Reina Roja sigue viva, no como una figura olvidada, sino como una de las mujeres más intrigantes e influyentes del mundo antiguo. Su lugar de descanso, intacto durante... Se ha producido un error de red. Por favor, comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo. Si el problema persiste, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro centro de ayuda en help.openai.com. Reintentar. Y la mujer en la que no tuvo más remedio que convertirse. Esa tarde, después de la escuela, subió a un autobús de madera con su novio, Alejandro Gómez Aras. Reían, bromeaban, quizá incluso discutían. Nunca hacían nada a medias, pero instantes después, el autobús chocó con un tranvía y en un instante su futuro se disolvió en caos, metal y silencio. El choque fue devastador. El tranvía aplastó al autobús contra una pared, astillando la madera y lanzando a los pasajeros. Recibió una perforación de un pasamanos de hierro que le entró por la cadera izquierda y le salió por la pelvis. Su columna vertebral se rompió en 3 partes. Tenía la pierna derecha destrozada. Tenía el pie dislocado. Tenía la clavícula y las costillas fracturadas. Tenía el hombro dislocado. Tenía el abdomen perforado. Solo tenía 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Alguien notó que su cuerpo brillaba, no con sangre, sino con polvo dorado de una bolsa que llevaba. Esta se había reventado con el impacto, cubriendo su cuerpo herido con lo que parecía ceniza brillante. La llevaron al hospital de la Cruz Roja, donde fue sometida a numerosas cirugías durante los meses siguientes. Inmovilizada con un yeso, yacía boca arriba, luchando contra la infección y la incertidumbre. El sueño que tenía de ser médica se alejaba cada día más. Sin embargo, en esa quietud, algo empezó a despertar. Su padre le dio pinceles. Su madre fabricó un caballete especial para colgarlo sobre su cama. Le colocaron un espejo para que pudiera verse reflejada. Allí, enyesada y dolorida, empezó a pintar, primero por aburrimiento, luego con una obsesión creciente. Sus primeros temas fueron autorretratos porque era lo único que tenía, pero no era vanidad, era supervivencia. El accidente la había destrozado, pero también le abrió una puerta, a su mente, a su cuerpo, y finalmente a un lenguaje surrealista de dolor e identidad que moldearía su obra. La niña que una vez quiso sanar a los demás, comenzó a sanarse a sí misma, pincelada a pincelada. Mientras yacía envuelta en yeso y acero, con el cuerpo resistiéndose a cada respiración, comenzó a pintar. Lo que empezó como terapia se convirtió en un lenguaje profundamente personal, brutalmente honesto y a menudo inquietante, totalmente intencional. No pintaba flores delicadas ni paisajes pintorescos. Pintaba el dolor, su dolor, físico, emocional, existencial. Sus primeras obras fueron autorretratos, no desde el ego, sino como dijo una vez: me pinto porque a menudo estoy sola y porque soy el sujeto que mejor conozco. Sus primeras piezas eran pequeñas, pintadas sobre paneles de hojalata o madera, inspiradas en el arte devocional mexicano, destinadas a contar historias de sufrimiento y milagros. Ella internalizó esta tradición. Su cuerpo se convirtió en el lienzo, sus emociones en el espacio sagrado. Se pintó a sí misma perforada, sangrando, rota. En una pieza está empalada por clavos como una mártir.
En otra, flota en un paisaje árido, atada a una columna destrozada, símbolo de su columna vertebral dañada. Se retrató llorando, fragmentada, incluso decapitada, pero nunca pasiva. Siempre presente, siempre observando. Representó el trauma con belleza, resistencia e incluso humor. Cada pintura reivindicó su cuerpo, su dolor, su feminidad en un mundo que intentaba definirla. Pero no solo contaba su historia, sino que creaba un nuevo lenguaje visual. Una mezcla de arte popular, surrealismo, imaginería médica y simbolismo. Sus pinturas se convirtieron en disecciones oníricas de su alma, enmarcadas por el color, la cultura y el mito. Para cuando pudo caminar de nuevo, aunque no sin dolor, ya no era la joven que había soñado con la medicina. Ahora era un artista, y su obra era única. Había transformado el momento más devastador de su vida en algo creativo. No se limitó a representar su sufrimiento, sino que obligó al mundo a confrontarlo, y al hacerlo, convirtió el dolor en un acto de autoexpresión radical. En 1928, aún recuperándose y pintando, con solo 21 años, conoció al hombre que se convertiría en la relación más intensa y compleja de su vida, Diego Rivera. Él era 20 años mayor, ya una figura destacada en el mundo del arte, conocido por sus murales a gran escala y con una fuerte carga política. Ella había admirado su trabajo antes, pero ahora quería su opinión sobre el suyo. Le llevó sus pinturas, interrumpiéndolo para preguntarle, ¿tengo talento? Él las miró y respondió, sí, y no solo por amabilidad. Vio algo extraordinario, crudo, audaz, sin filtros, lleno de ironía, dolor y belleza. Su relación, a la vez apasionada y turbulenta, comenzó poco después. Ella comentó una vez, «Sufrí 2 accidentes en mi vida, uno en el que me atropelló un tranvía, el otro fue Diego. Se casaron en 1929, una pareja que desconcertó a muchos. Él era enorme en tamaño y ego y conocido por su infidelidad. Políticamente reconocida, Freda era mordaz y profundamente independiente, y ya dependía de un bastón. Sus padres describieron su unión con Diego como una pareja ideal. Su relación fue intensa pero turbulenta. Diego alentó sus inquietudes artísticas y alimentó su desarrollo como pintora, pero sus infidelidades, incluyendo un romance con la hermana de Freda, Cristina, la lastimaron profundamente. En respuesta, Freda buscó sus propias relaciones, tanto con hombres como con mujeres, con rumores de conexiones con León Trotsky y Georgia O'Keeffe. La pareja se divorció en 1939 y se volvió a casar un año después bajo nuevas condiciones. Freda conservó su independencia, su residencia, sus finanzas y su apellido. Su renovada relación se centró menos en el amor romántico y más en la colaboración creativa y el respeto mutuo. A pesar de la traición y las heridas emocionales, Diego siguió siendo una figura central en su vida, provocándola, desafiándola, pero también creyendo en ella, como artista, revolucionaria y una mujer capaz de transformar el mundo de la pintura. Su vínculo estaba lejos de ser tranquilo, pero era inolvidable. En la década de 1930, Freda acompañó a Diego a San Francisco, Detroit y Nueva York, mientras él trabajaba en importantes proyectos murales. Estos viajes la expusieron a la industria estadounidense, la opulencia y las contradicciones del capitalismo, dejándola desilusionada. Orgullosa nacionalista mexicana y comunista comprometida, se sintió atraída por las tradiciones indígenas. La riqueza que vio en Estados Unidos, particularmente durante la Gran Depresión, chocaba con sus valores. En sus cartas, se burlaba del materialismo y la superficialidad de la cultura estadounidense,
añorando la crudeza, el color y las paradojas de México. Mientras Diego creaba murales masivos, Freda se centró en obras más pequeñas e íntimas sobre hojalata y lienzo. Surgió su estilo único, agudo, surrealista y con una gran carga emocional. Muchos de sus icónicos autorretratos provienen de este periodo, no como actos de vanidad, sino de supervivencia. A través de ellos exploró su identidad, moldeada por el dolor físico, las cirugías y un aborto espontáneo en Detroit. Sus retratos eran crudos, revelando su sufrimiento y fortaleza con una honestidad inquebrantable. En una poderosa pieza se representó en una cama de hospital rodeada de símbolos de pérdida. Fue vívida, emotiva y sin filtros. Al regresar a México, Freda se sumergió en la política de izquierda. Ella y Diego acogieron a León Trotsky durante su exilio. Sus vestidos tradicionales tijuanenses eran expresiones políticas y culturales, no mera moda. Su arte era inseparable de sus creencias. Su cuerpo, identidad e ideología estaban entrelazados. Mientras Diego retrataba revoluciones en murales, Freda retrataba sus consecuencias. Cuerpos fragmentados, mentes quemadas y una inquebrantable autoconciencia. Ante el exilio y la enfermedad, se convirtió en un símbolo de resistencia a través de su arte. A finales de la década de 1930, Freda ya no era solo la compañera de Diego, se había convertido en una figura influyente. Su hogar en Coyoacán, Casa Azul, reflejaba su espíritu. Vibrantes paredes de cobalto, figuras aztecas y animales en libertad. El espacio era una fusión de tradición y rebeldía. Lo llenó de artefactos precolombinos, arte popular y literatura revolucionaria. Vestida con audaces prendas tahuanas y flores en el pelo, pintaba entre el aroma del incienso y el sonido de la música callejera. Su creatividad floreció. Sus pinturas se volvieron más complejas y políticamente cargadas. En una sola pieza, retrató dos versiones de sí misma, una europea, sangrando, y una indígena, fuerte, expresando su identidad dividida y su historia personal. En 1939 expuso en París, donde se ganó la admiración de artistas notables por su visión única. Sin embargo, rechazó ser etiquetada como surrealista, insistiendo en que no pintaba sueños, sino su propia realidad. Su arte capturaba la esencia de México, no una imagen idealizada, sino una cultura dinámica y viva. Su obra rebosaba significado: esqueletos, colibríes, corazones, espinas, maíz y sangre. Honró la herencia indígena mientras confrontaba el dolor del país. A pesar del empeoramiento de su salud, cirugías, infecciones, dolor crónico, continuó pintando, a menudo desde la cama, con un corsé y pincel en mano. Su regreso a México no fue para descansar, sino para reclamar su poder a través de su arte, sus creencias y una representación inquebrantable de sí misma. Fue traicionada. Su columna se deterioró y su pierna derecha sufrió una infección persistente. A lo largo de su vida, sufrió más de 30 cirugías, a menudo en rápida sucesión. En ocasiones, estuvo confinada en cama durante meses, enyesada por todo el cuerpo o sujeta por dispositivos de tracción que le separaban los huesos. Sin embargo, continuó pintando. Cada pieza se convirtió tanto en una forma de liberación como en un acto de desafío. Su arte se volvió más oscuro e inflexible. Pintaba con una precisión afinada por el sufrimiento, negándose a ocultar su verdad en simbolismo. En una pieza, se retrató a sí misma desgarrada, con el cuerpo atravesado por clavos, su columna vertebral reemplazada por una fracturada, su expresión serena, su mirada firme. El dolor dejó de ser un mero tema, se convirtió en su constante, su adversario, su inspiración.
Su activismo político también se intensificó. Se afilió a un partido de izquierda, participó en protestas, escribió cartas apasionadas y se opuso abiertamente a la opresión y la injusticia. Cuando su condición física le impedía caminar, seguía asistiendo a manifestaciones en silla de ruedas, con pancartas y gritando con convicción. En 1953 tuvo su primera exposición individual en su tierra natal, un reconocimiento largamente esperado. Sus médicos le desaconsejaron asistir debido a su frágil salud. Sin inmutarse, llegó en ambulancia, tendida en una camilla, colocada en el centro de la exposición. Ataviada con atuendos tradicionales y rodeada de sus propias creaciones, recibió a los invitados con tequila, risas y una mirada inconfundible. Sus últimas pinturas eran evocadoras, pero a la vez infantiles. En una, se representaba con un aparato ortopédico de acero, abrazada por manos protectoras, rechazando los símbolos de opresión. Su última obra conocida fue un bodegón de sandías rebanadas, en el que se leía «Viva la vida». Incluso ante la proximidad de la muerte, se mantuvo audaz, alegre y comprometida políticamente. Falleció el 13 de julio de 1954, a los 47 años, en la misma casa donde nació. Oficialmente, una embolia pulmonar acabó con su vida, pero sus allegados intuían que era algo más. Años de dolor, cirugías y esfuerzo físico la habían agotado. Apenas unos días antes, había insistido en asistir a una protesta contra la intervención extranjera, frágil y en silla de ruedas, con el puño aún en alto. La revolución fue su último latido. Su última entrada en el diario decía: «Espero que la salida sea feliz y espero no volver jamás». Su funeral se celebró en el recinto cultural más prestigioso de su país. Envuelto en una bandera roja, su cuerpo fue velado por sus seres queridos, artistas y compañeros activistas. Su pareja estaba devastado y la consideraba el gran amor de su vida, a pesar de sus traiciones. Tras su muerte, su presencia no hizo más que crecer. Conocida inicialmente en círculos artísticos limitados, su obra desafiaba cualquier clasificación fácil, demasiado política para algunos, demasiado surrealista para otros. Pero con el tiempo, su imagen y su historia resonaron. En las décadas de 1970 y 1980, los movimientos feministas revivieron voces olvidadas y la suya se elevó por encima del resto. Llegó a simbolizar la transformación a través del dolor, el feminismo forjado en la lucha, el orgullo cultural sin complejos, la identidad queer, la discapacidad y la autenticidad sin filtros. Su rostro, adornado con una ceja unida y flores, se volvió icónico. Su casa se convirtió en un museo, su diario en un documento preciado y sus obras de arte se ganaron un lugar en las colecciones más prestigiosas. Había vivido a la sombra de otra persona, pero al morir, emergió plenamente a la luz. Su legado trascendió su arte. Dejó un espejo, desafiando a todos a mirarse no con lástima ni miedo, sino con valentía. Hoy, su rostro aparece en todas partes, en ropa, murales, juguetes, medios digitales y carteles. Pero lo que le da verdadero poder a su legado no es el mero reconocimiento, es la verdad que yace bajo su imagen. Nunca buscó la perfección, rechazó el conformismo, aceptó lo que la hacía diferente, su discapacidad, su identidad, sus convicciones, su herencia, y lo transformó en arte perdurable. Se convirtió en un emblema global de resistencia, feminismo, identidad cultural y valentía creativa. Para las comunidades queer, se erige como un ícono audaz y bisexual. Para las mujeres, un recordatorio de que el poder no necesita aprobación. Para los artistas con discapacidad, evidencia de que el dolor
puede impulsar la creación, y para su país sigue siendo una figura folclórica querida, una parte eterna de su alma. Antes descartadas por demasiado extrañas o demasiado íntimas, sus pinturas ahora son veneradas como obras maestras. En este mundo, obras como los dos autorretratos con collar de espinas y colibrí y la columna rota no son simplemente observadas, sino que son profundamente sentidas por cualquiera que haya soportado el dolor y haya buscado transformarlo en algo significativo. Ella vivió al margen y los puso en el foco. Encarnó la contradicción. Una comunista adornada en oro, una mujer traicionada que aún así encontró el amor, un cuerpo fragmentado que lleva un espíritu indestructible. A través de todo, pintó no solo con color, sino con un propósito inquebrantable. Frida Kahlo nunca pretendió ser un ícono, simplemente expresó su verdad. Y al hacerlo, habló por innumerables personas que nunca habían visto sus experiencias reflejadas en el arte. Hoy, su rostro representa valentía, vitalidad, desafío. Frida no está perdida en el tiempo, es eterna.